El ambiente de incertidumbre que envolvía a la Ciudad de México durante la Revolución propició que los criminales se apoderaran de la capital. Esta es la historia de la banda del automóvil gris. La temible banda del automóvil gris aterrorizaba la Ciudad de México en los albores del siglo XX, cuando la capital se convulsionaba por el movimiento armado conocido como la Decena Trágica, un golpe militar liderado por Victoriano Huerta y que tuvo lugar del 9 al 18 de febrero de 1913 para derrocar a Francisco I. Madero de la presidencia de México. Algunas de las versiones que se conocen, por ejemplo, cuentan que el jefe de la banda era un español, a quien se le ocurrió que para realizar sus atracos, él y sus secuaces podían fingir que eran militares, por lo cual se les veía vestidos con uniformes zapatistas. Se cuenta que recibían órdenes de cierto general carrancista ambicioso, que les habría encomendado asaltar la tesorería de la nación, y asimismo se divulgó el rumor de que entre sus cómplices se encontraba la afamada vedette de aquel entonces, María Conesa, a quien la conocían en el medio artístico como la Gatita Blanca. La banda también era conocida como la banda de los cateadores, la banda del japonés o los ladrones del automóvil gris. Aquellos fueron los primeros nombres con los que se les conoció a esta pandilla de criminales. El primer mote era debido a que utilizaban órdenes de cateo para irrumpir en las casas de la gente rica y, de este modo, pudieran perpetrar sus asaltos sin levantar sospechas. El segundo era porque, según se decía, el chofer del coche era de origen japonés, y el tercero porque acostumbraban a utilizar un automóvil gris. Este grupo criminal se aprovechó de la caótica situación que durante aquellos días privó en la capital. Sus integrantes, comandados por Higinio Granda Fernández, sembraron el horror en colonias donde residían familias aristocráticas. La ciudad ya estaba por demás violentada por los acontecimientos revolucionarios, y fue en ese entorno histórico cuando la banda hizo de las suyas. De acuerdo con algunos relatos, el jefe de la banda del automóvil gris, Higinio, había venido a México junto con su hermano, Juan, procedentes de la región de Cangas de Tineo, España, en 1880. Otras versiones de la leyenda de los miembros de la banda afirman que los hermanos Granda provenían de Asturias, España. De tal suerte que los hermanos Granda habían llegado luego a la Ciudad de México con unos parientes que tenían una fábrica de aguas gaseosas cerca de los Arcos de Belén. Para cuando inició la revolución, sus caminos se bifurcaron. Juan, el mayor, de carácter austero y serio, se enroló en las fuerzas del general Amador Salazar y con el tiempo llegó a ostentar el grado de coronel para finalmente morir en uno de tantos combates en los que tomó parte. Higinio Granda era todo lo opuesto a su hermano. Era una persona noble en su apariencia y perversa por sus instintos, y decidió quedarse en la ciudad con sus parientes. Pero al poco tiempo se convirtió en un delincuente de alta escuela que comenzó a visitar la cárcel con frecuencia. Por lo mismo, se volvió un asiduo escapista de las viejas cárceles. Para sus fugas carcelarias, Higinio supo aprovechar muy bien la endeble estructura de las autoridades penitenciarias. Delinquía a placer gracias a la vulnerabilidad de las instituciones. Se cuenta que el agente de Antonio Villavicencio capturó a Francisco Oviedo, uno de los más cercanos colaboradores de Granda, antes de que formara la banda del automóvil. Al enterarse, Higinio huyó de la capital y fue a buscar a su hermano, que ya era oficial zapatista.
En ese momento, tomó la determinación de enrolarse en las filas del ejército, cuestión que le favoreció, ya que en poco tiempo alcanzó el grado de capitán. De esta experiencia, se valió para configurar sus futuros propósitos delictivos, pues cuando las Fuerzas Armadas tomaron el control de la ciudad, el general Amador Salazar inició una serie de cateos en diferentes casas. Por lo tanto, Higinio se dio cuenta de lo sencillo que resultaba ingresar a los domicilios de las personas con solo mostrar un salvoconducto. En los meses siguientes, Higinio aprovechó para visitar a sus antiguos secuaces para proponerles un jugoso negocio. Higinio Granda, camuflado con uniforme del ejército y junto con su terrorífica banda, comenzó a controlar la Ciudad de México. Los criminales y miembros de la banda, conformada por elementos españoles y mexicanos, eran Higinio Granda, de nacionalidad española, y quien fungía como jefe de la misma; Francisco Oviedo, subjefe; los igualmente hispanos Ángel García Chao y Ángel Fernández, así como los mexicanos Luis Hernández, Manuel León, Santiago Risco, José García, Luis Loza, José Fernández, Bernardo Quintero y Rafael Mercadante. Fue el año 1915 cuando la sociedad empezó a sentir mucho miedo ante los ataques constantes de aquellos temibles criminales, y la banda del automóvil gris se convirtió en leyenda. La delincuencia era dueña de la capital del país. La vigilancia era mínima. Por todas partes, la sociedad era severamente castigada por robos, asesinatos y violaciones. Los tiempos eran propicios para la delincuencia. Con sus poco más de 700,000 habitantes, la Ciudad de México era víctima de los cateos autorizados por el gobierno para buscar armas y enemigos. De ahí que la banda del automóvil gris aprovechara la situación para organizar sus golpes. Además del robo, pusieron de moda el secuestro. La gente sospechaba que algunos generales carrancistas estaban involucrados con el crimen organizado. El rumor tenía sus fundamentos. Cuando entraron por primera vez a la capital, los constitucionalistas saquearon de tal forma las casas y comercios que pronto fueron conocidos como carranclanes, y el verbo robar encontró rápidamente un sinónimo: carrancear. Los ladrones caen presos nuevamente en la misma cárcel y del mismo reclusorio se vuelven a fugar, con la oportunidad del abandono que hacen del encierro los custodios, quienes siguen a villistas y zapatistas hacia el norte y hacia el sur ante el arribo de las fuerzas de Venustiano Carranza a la Ciudad de México. Entre los muchos atracos cometidos, destaca el que perpetraron a la casa del ingeniero Gabriel Mancera, en la calle de Donceles, en el centro de la Ciudad de México. Mancera era un rico minero, propietario de varias minas en Mineral del Chico, Hidalgo, además de fábricas de textiles en Tunalcingo, y propietario de los ferrocarriles Hidalgo y del Noroeste. El golpe dado a Mancera, quien fuera en su momento presidente municipal de Pachuca y diputado, ascendió a más de 400,000 pesos. Cuentan que una pieza del botín, un magnífico collar de esmeraldas, pasó a adornar el cuello de la gatita blanca, María Conesa, guitarrista española del teatro principal, que tuvo sus quereres con dos de los miembros de la banda. Otro crimen fue el secuestro de Alice y Magdalena en Paseo de la Reforma. En la glorieta del monumento a Cristóbal Colón, liberan a Magdalena
y le hacen saber el rescate, 100,000 pesos en oro. El padre de Alice, un rico francés, buscó al encargado de negocios de Francia en México y, de la mano de este, presentó la denuncia. La autoridad fue incapaz de hacer algo y el empresario reunió el dinero en 3 días y lo entregó en el bosque de Chapultepec. Esa misma fecha, Alice regresó al hogar, traumatizada por los constantes ataques sexuales de los que fue víctima. A los pocos meses, de manera circunstancial, la banda de Granda fue detenida. También cayeron 2 oficiales que, desde su cargo, daban protección a la banda. Uno era el primer jefe de las comisiones de seguridad de la policía reservada y uno más el subjefe. Pero muy pronto, Granda y los suyos regresaron a la calle. Carranza designó como gobernador del Distrito Federal a Pablo González. La ciudad había perdido la seguridad gozada durante el régimen de Porfirio Díaz, recuerda el historiador Alejandro Rosas. No era sorpresa para nadie que las órdenes de cateo con que operaba la banda estuvieran firmadas por el general Pablo González, lugarteniente de Carranza. El escándalo era tan evidente que en la carta abierta que Zapata le escribió a Carranza en 1916, acusó a sus hombres. Esa soldadesca lleva su audacia y hasta constituite miles bandas de malhechores que allanan las ricas moradas y organizan la industria del robo a la alta escuela, como lo ha hecho ya la célebre mafia del automóvil gris, cuyas feroces hazañas permanecen impunes hasta la fecha por ser directores y principales cómplices de personas allegadas a usted o de prominente posición en el ejército. Uno de los bandidos, Francisco Oviedo, había obtenido la comisión de espiar para el jefe de la policía a los subalternos. Desde esa posición, decía a los demás qué casas asaltar sin mayor problema. Transitaban por la ciudad con órdenes de cateo firmadas por Pablo González, con sustento en supuestas denuncias de casas que eran utilizadas como escondite de armas y sediciosos. Higinio fue capturado el 20 de julio de 1915, aunque no por la policía, sino por Enrique Pérez, aquel a quien habían amarrado y abandonado en un terreno baldío durante el robo a la casa del señor Toranzo. Enrique caminaba por las calles de Cocheras y Santo Domingo, y para su sorpresa, se topó con Granda, quien paseaba ajeno a la circunstancia. Aquel lo siguió hasta la calle de Reloj y Tacuba, donde esperó pensando qué hacer. De pronto, se dio cuenta que cerca había una patrulla militar, por lo que decidió someterlo, aventándosele encima y luego pidió ayuda. Fue así que lo llevaron a la comisaría y lo presentaron ante el general Amador Salazar. Granda ingresó a la cárcel de Belén nuevamente, terminando así la primera banda del automóvil gris. Para ese entonces, la Ciudad de México vivía días de angustia e incertidumbre. Las calles de la capital se vaciaron entre rumores devastadores de aquella famosa banda del automóvil gris. Y también porque las fuerzas constitucionalistas desalojaron temporalmente la ciudad, momento que Higinio Granda aprovechó para fugarse de la cárcel una vez más. La delincuencia se convirtió en una constante y los asaltos, asesinatos y secuestros fueron adjudicados al grupo delictivo encabezado por Higinio Granda. El terror se apoderó de las avenidas y la población se refugiaba temerosa en sus casas. Posteriormente,
empezaron a vigilar las casas de mujeres solas. Enamoraban a las sirvientas y damas de compañía de las acaudaladas mujeres y, al poco tiempo, se presentaban vestidos de militares y cometían sus asaltos, maniatando a las habitantes de la casa para cometer sus fechorías. Era una época de terror, en la que los habitantes acaudalados de la ciudad temían escuchar el timbre o ver uniformados en las cercanías de sus prósperos hogares. Una vez dentro de las casonas, los asaltantes arrasaban, golpeaban y torturaban a sus víctimas. Llegaban a extremos como el de colgar de los pulgares a un hombre en su propio pórtico para que confesara dónde tenía guardado el dinero. La situación de inseguridad que reinaba en el país por esos tiempos revolucionarios era propicia para cometer toda clase de delitos, pues la inseguridad social era absoluta. El gobierno efectuaba numerosos cateos en busca de armas y enemigos, verdaderos o no, lo cual favorecía la tarea delictiva de la banda del automóvil gris. Los ciudadanos vivían asustados e indefensos ante tal situación. Los zampones planeaban cuidadosamente qué familia aristocrática desplumar. Los teatros y el bosque de Chapultepec eran vigilados por algunos de ellos para conseguir a sus víctimas. Entre los meses de julio y agosto, cuando Higinio escapó por última vez de la cárcel de Belén, este aprovechó para llamar nuevamente a sus secuaces para continuar con los robos. Sin demora, los antiguos cómplices se reunieron y comenzaron una nueva etapa, o segunda etapa, de la banda del automóvil gris. Dieron golpes más certeros y más cuantiosos, y parecía que nadie podría detenerlos, hasta que optaron por dar un golpe que los llevó a la ruina. Se trató del atraco a la tesorería de la nación, algo inconcebible, por lo cual el general Pablo González llamó al coronel Luis Amieva para encomendarle la tarea de detener a los criminales en un plazo de 8 días. Según se cuenta, el 30 de noviembre de 1915, el agente Juan Manuel Cabrera, segundo jefe de servicios especiales, comenzó sus labores para atrapar a los criminales de la banda del automóvil gris. Pero como no tenía pista alguna para comenzar la investigación, ideó el plan de infiltrar en las cárceles a delincuentes menores que servirían de soplones, así como a policías disfrazados para que escucharan las conversaciones de los criminales. Al cabo de poco tiempo, Cabrera recibió información importante. Se trataba de un recado que se había escondido en una de las canastas que llevan las visitas de los presos. En este, uno de los presos le pedía a otra persona que escondieran las alhajas que aún quedaban, porque la policía estaba buscando a los integrantes de la banda del automóvil gris. Los detectives simularon no haber encontrado el mensaje y dejaron que llegara a su destinatario, al cabo del cual los agentes llegan al barrio de La Guerrero, donde organizaron una redada en la que capturaron a Manuel León o Francisco Cedillo, a Luis Lara y José Fernández, con quienes, a partir de sus declaraciones, comenzaron a caer uno a uno todos los miembros de la banda excepto el principal, el líder Higinio Granda. Después de muchos secuestros y robos, la banda fue apresada y se ordenó el fusilamiento de los 10 cabecillas más importantes, quienes fueron condenados a pena de muerte. Tras ser dictada la sentencia, los criminales fueron encapillados
Es decir, se les concedió periodo que podían aprovechar como momento de reflexión y despedida, pues su destino estaba sellado. Los 10 sentenciados, que descansaban en el Palacio Nacional, fueron despertados la mañana del 20 de diciembre de 1915 y trasladados a pie hasta la escuela de tiro de San Lázaro. Cuando los condenados llegaron al lugar donde serían fusilados, tuvieron que cruzar una densa muchedumbre que se había reunido en las afueras de la escuela. Poco tiempo antes del fusilamiento, Pablo González conmutó la pena de muerte a José Fernández, Rafael Mercadante, Francisco Oviedo, Luis Lara y Bernardo Quintero. La ejecución de los demás integrantes acabó con la banda del Automóvil Gris, quienes, con el paso de los años, se convirtieron en una leyenda criminal de la Ciudad de México.